Perdidos en el túnel. Mi nombre es Rolando. Aunque soy del estado de Veracruz, esta historia me pasó en Celaya en 1982, y siempre que la cuento, parece que hubiera sido ayer cuando la viví. La ciudad de Celaya, desde entonces al día de hoy, ha cambiado mucho, pero el lugar donde me pasó lo que les contaré aún sigue ahí. Lo sé porque regresé hace poco, y es por eso que estoy contando mi historia. Me fui a vivir a Celaya porque en esa ciudad encontré un buen trabajo. Busqué una casa para rentar que estuviera cerca de la oficina donde asistiría de lunes a viernes. El lugar que encontré estaba cerca de un mercado y los vecinos eran tranquilos, y así empecé una vida rutinaria. Pasado algún tiempo, puse un pequeño puesto donde está el mercado Hidalgo, y ahí me la pasaba sábado y domingo. Me llevaba bien con las personas y entablamos una buena amistad. Éramos pura gente trabajadora. Recuerdo que fue un sábado por la mañana. Todo transcurría tranquilo, cuando supe que el hijo de una señora, dueña de un puesto junto con un amigo, se habían metido por un pasillo extraño que se encuentra por ahí cerca. Y cuentan las personas que es un túnel que se conecta con varias iglesias y que siempre había estado ahí. Yo no sabía de su existencia. Alguien comentó que eran muy antiguos, por la época de cuando Miguel Hidalgo recorría las calles. Todos saben que no se deben meter ahí, porque se cuenta que perros y gatos que han entrado jamás salen, y que al caer la tarde se pueden escuchar lamentos aterradores de un ser endemoniado que ahí habita. Pasaban los minutos y aquellos muchachos no regresaban. La mamá, doña Teresita, estaba muy preocupada. Además, ella sabía de todas las cosas que se decían que pasaban dentro del túnel, y eso era lo que la ponía más nerviosa. Como pasaba el tiempo, de la preocupación pasó a la desesperación, y se paró al pie de la entrada del túnel y empezó a gritarle a su hijo por su nombre. Ya habían pasado más de 3 horas y no aparecían. Decidida, doña Teresita dijo que se metería al túnel para buscarlos, pero la convencimos de que no lo hiciera, y a 3 de nosotros nos dijeron que teníamos que entrar a buscarlos y averiguar qué había sido de ellos. Cuando escucharon las personas que ya se habían juntado al correrse el rumor que 3 de nosotros entraríamos, se mostraron nerviosos, y me di cuenta que se miraban entre ellos muy sospechosamente, pero alguien tenía que ir a buscarlos, así que mejor no hice ningún comentario a los demás. Entre varios, movimos algunas cosas que obstruían el paso, porque, al parecer, para que la gente no se metiera, estaba bloqueado con algunas maderas y cosas viejas. La entrada del túnel estaba en el suelo, pero ya adentro era un pasillo. No era muy grande, pero como mido menos de 1,60, fue más fácil para mí ir al frente guiando a los demás. Cuando entramos, no pudimos avanzar más de 20 metros por la gran oscuridad y regresamos por unas linternas, las cuales rápidamente las consiguieron. Entramos de nuevo y caminamos muy lentamente por el túnel. Alumbramos con las linternas. Uno de nosotros, el señor Pedro, de vez en cuando rayaba la pared con una crayola que llevaba, dejando una seña para poder volver. Ya más adentro, empezamos a ver ratas enormes que corrían cuando nos veían avanzar. Después de caminar como 5 o 6 minutos, encontramos un gato muerto. No olía mal, parecía que lo acababan de matar porque la sangre estaba fresca, pero en el piso había huellas de sangre de alguien que había pisado el cadáver del gato. Además, las paredes estaban salpicadas también con la sangre de aquel animal. Era una escena grotesca. Seguimos avanzando, cuando a lo lejos escuchamos un lamento, el cual, mezclado con el eco que había, nos erizó la piel. A cada paso que dábamos, se ponía más sofocante el ambiente. Caminamos unos 15 minutos cuando ya no había paso. El túnel se hizo una T, y teníamos que seguir para el lado derecho o izquierdo. Había que decidir para dónde avanzar. Tomamos el lado derecho y conforme avanzábamos nos parecía interminable. Tal vez era la desesperación de estar bajo tierra.
Cuando llevábamos 30 metros, aparecieron otros 2 caminos formando una Y. Seguimos avanzando solo 10 pasos, por decir algo, ya que nos volvimos a detener cuando escuchamos aquel lamento por segunda vez. Sentí que la sangre se me heló, pues me di cuenta que ese grito se había escuchado muy cerca de nosotros. Pude notar que las personas que venían conmigo también se asustaron. Creo que por un momento nos olvidamos de aquellos muchachos que andábamos buscando y nos preocupamos por nuestra propia seguridad. Ahora sí, retrocedimos, mientras nos preguntábamos qué podría ser ese grito tan espantoso. Yo me imaginaba una horrible criatura, o lo que es peor, un demonio. Algo maligno habitaba el túnel y estábamos a punto de toparnos con él. Me quedé pasmado cuando en medio de la oscuridad miré lo que para mí eran unos ojos brillantes. Me invadió el miedo. Si algo nos atacaba, no traíamos con qué defendernos. Alumbramos con nuestras linternas, con los nervios de no saber qué era aquello. Empezamos a ver una sombra que se movía y de pronto apareció. Era una mujer de pelo largo y con la ropa desgarrada. Estaba como unos 8 metros y le molestaba la luz que le echábamos. Se hizo un gran silencio, durante el cual no supimos qué hacer. Nos quedamos hipnotizados. De pronto, aquella mujer volvió a gritar mientras corría hacia nosotros. Nos dimos la media vuelta y corrimos también lo más rápido que pudimos. Mientras nos perseguía, aquella mujer producía horribles sonidos. Y hasta que ya no escuchamos esos lamentos, nos detuvimos. Pareciera que estábamos perdidos, pero encontramos las señas que se habían pintado con la crayola y caminamos hacia la salida. Llegamos al tramo donde se formaba la T y sabíamos que estábamos a punto de ponernos a salvo. Cuando brincamos el gato muerto, se volvió a escuchar otro grito horrible. Pude darme cuenta que ese grito era diferente a los que producía aquella mujer. Todo hacía suponer que alguien más habitaba dentro del túnel, pero cuando miramos la luz de la salida, comenzamos a correr hacia la salida. Cuando por fin estuvimos afuera y vi que aún no anochecía, me di cuenta que no había pasado tanto tiempo como yo pensaba, porque para mí habíamos tardado una eternidad en salir. Había personas afuera esperándonos, pero nosotros salimos corriendo sin parar hacia nuestras casas. Al día siguiente nos dieron la noticia que los muchachos que estábamos buscando ya habían regresado, que lo habían hecho minutos después de que nosotros entramos al túnel y que estaban bien. Doña Teresita nos agradeció por la acción que habíamos hecho, y cuando hablé con su hijo, me contó lo que ellos vivieron dentro de ese túnel, que era muy parecido a lo que nos pasó a nosotros. Incluso vieron a la misma mujer comiéndose un gato. Pasaron los días, y mientras comíamos en un puesto ahí en el mercado, estábamos platicando de nuestra experiencia. Entonces se nos acercó un muchacho. Me contó que hacía como 2 años habían llevado a Celaya una supuesta endemoniada de otro pueblo a la iglesia del Carmen, tal vez a exorcizarla. Cuenta la gente que trabajaba en esa iglesia que la llevaron al sótano y que se escuchaban gritos horribles. Después de varias horas regresaron diciendo que aquella muchacha se había escapado golpeando a las personas y se había metido a un túnel que ahí se encuentra. Desde entonces, aquella mujer se cree que recorre los túneles de Celaya, que se alimenta de roedores y que mira en la oscuridad, porque, según ellos, echa lumbre por los ojos. Aunque mucha gente aseguró que solo era una joven esquizofrénica y no una endemoniada. Esto se ha hecho ya una leyenda, pero muchos de los habitantes de Celaya aseguran que lo que habita abajo es un terrible demonio al acecho de que alguna persona entre a los túneles para alimentarse de su cuerpo y llevarse su alma al infierno. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por El Gato Negro.